Amados hermanos, les saludo afectuosamente en el nombre del Señor. Me ha correspondido nuevamente el poder exhortar la palabra y entregar este devocional. Eh, Vamos a orar al Señor para que nos guíe en todo lo que hemos de realizar el día de hoy. Señor y Padre, queremos agradecer el regalo de la vida. Gracias por todas las misericordias que usted ha tenido para con sus hijos. Agradecemos, Señor, todos sus cuidados y le pedimos que nos dirija en todo lo que hemos de realizar para que el propósito, Señor, de su palabra sea cumplido en cada uno de los oyentes. Le agradecemos, Padre, y le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el texto que hemos de revisar el día de hoy se encuentra en la epístola a los Colosenses en el capítulo 2 y vamos a leer desde los versículos 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Queridos hermanos, respecto de la epístola a los Colosenses, sabemos que el autor de esta carta es el apóstol Pablo y que fue escrita mientras él se encontraba prisionero en Roma allá por el año 60 a 62 después de Cristo. Colosas era una ciudad que se encontraba en la provincia de Frigia, que pertenecía a Roma, y bueno, actualmente se encuentra inserto en parte de Turquía. La población principalmente en ese sector geográfico era gentil, pero también había una gran cantidad de judíos y esto tenía una gran relevancia. La relevancia era porque ambas corrientes, judías y gentiles, influían tanto en la composición de la iglesia como en las herejías que plagaban esta zona geográfica. Por una parte, ¿cierto?, el legalismo judío y por otra parte el misticismo pagano. La iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, sino por Epafras, que fue un converso al mensaje del apóstol Pablo en una visita a Éfeso. Pasan los años y comienza a desarrollarse una peligrosa herejía que contenía varios elementos que más tarde serían conocidos como el gnosticismo, que planteaba que Dios es bueno, pero la materia es mala. También sostenía que Jesucristo era una de una serie de emanaciones descendiendo de Dios pero siendo inferior a Dios. Creencia que le llevaba a negar la verdadera humanidad de Jesucristo y sosteniendo que se requería de un secreto conocimiento superior que estaba por encima de las Escrituras para ser iluminado y alcanzar la salvación. También se encontraban los judaizantes y otras formas de herejía como la adoración a los ángeles y las experiencias místicas. Entonces este es el público al que le escribe el apóstol Pablo y el contexto en el que transcurren los versículos que hemos de ver el día de hoy. Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 2 expone ante sus oyentes una realidad digna de consideración. Dice, iniciando el capítulo 2, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Evidentemente refiriéndose a los habitantes de Colosas y la Odisea, para que estos pudieran alcanzar mayor conocimiento del Evangelio de Jesucristo y con ello alcanzar también mayor madurez espiritual.
como lo expone en el verso 2 de este mismo capítulo, que revela el propósito por el cual el apóstol hace esta riesgosa tarea. Y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de entender el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermanos, deja entonces el apóstol claro que su intención y esfuerzos son para que los gentiles de aquel lugar lleguen a la reconciliación para con Dios. Entonces debemos reconocer que las palabras iniciales en este capítulo no apuntan a una exigencia hacia los oyentes solo por el sacrificio que el apóstol realizaba, sino que lleva a su audiencia a entender que ha sido el amor por Cristo lo que le moviliza a dar sus mejores esfuerzos. Es así como llegamos a los versos que hemos de considerar. Dice, mirad que nadie os engañe. Este engañar tiene un origen más en la palabra robar, en el verso 8, que muestra la idea de que los oyentes debieran estar prevenidos hacia las voces de los falsos maestros que buscaban tener éxito exponiendo sus mentiras, pero más que eso, robándoles la verdad y con ello apartándolos o alejándolos de la posibilidad de salvación. Con filosofías y huecas sutilezas, dice también. Y en esto es importante mencionar que la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra filosofía, que traducido sería amor a la sabiduría, se refiere más que a una disciplina académica, a la descripción de cualquier teoría acerca de Dios, el mundo o el significado de la vida. Y la que fue luego una herejía que se constituía de ideas, pensamientos, razonamientos y filosofías que configuraron una cosmovisión en la que los hombres se refugiaban para oponerse, definitivamente para oponerse de Dios, a oponerse a Dios, propagada en Colosas, que usaban los falsos maestros para describir aquello que mencionamos en la introducción, para describir este supuesto conocimiento superior que habían ellos alcanzado y con ello la iluminación. Luego continúa refiriéndose y agregando otros datos conforme a los rudimentos de este mundo. El apóstol Pablo cita esta frase en la epístola de los Gálatas, hacia los Gálatas también, donde se utiliza la misma palabra rudimentos, que en el griego significa fila o rango, y se usaba habitualmente para aludir a cosas básicas como a las letras del alfabeto, pero que para este contexto se considera que se utilizaba como referencia a los elementos rituales de las religiones humanas que existían en ese entonces. Tanto los judaizantes como las religiones que practicaban los gentiles tenían un sistema saturado de leyes y ceremonias que debían realizarse con minuciosidad para alcanzar la aceptación divina. Luego agrega que, y no según Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como ya habremos estudiado y habremos aprendido, para el griego, el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. Por eso era impensado creer lo contrario. Pero el apóstol refuta esa idea presentando a Cristo con una carga de atributos iguales al Padre. De modo que no se quedaba en la descripción de una persona buena viviendo en la tierra, sino de la encarnación de la deidad viviendo en la tierra en la plenitud o en plenitud de sus atributos divinos. Y con ello afirmar la idea central del Evangelio.
lo inútil e imposible de insistir en ganarse el favor de Dios a través de ciertas reglas autoimpuestas, pero también elevando a Cristo como el Cordero sin mancha que se entregó para que en Él se colocara toda la carga de una vez y para siempre pagar por las consecuencias del pecado, para que todo aquel que le reconozca como Dios con nosotros y se arrepienta de su mal obrar alcance el regalo de la salvación. Queridos hermanos, espero que usted se haya dado cuenta que los sistemas de religiones que buscan alcanzar la iluminación por otros medios que no sean el Dios verdadero persisten hoy en día. No tan solo persisten, sino se han multiplicado y se muestran como equiparables al cristianismo. Es así como estudios recientes muestran, estudios de medicina, muestran y colocan, por ejemplo, a la práctica del yoga y al cristianismo en ciertos como equiparables para alcanzar una buena salud neurológica y mental. Y esto por la alta carga de meditación y oración que tienen estas religiones. Por otra parte, nuevas cosmovisiones de la vida, pero basadas en prácticamente los mismos viejos rudimentos actualizados, hacen sus estragos en nuestra sociedad. Usted habrá escuchado del animalismo, el naturalismo, el feminismo y otras muchas tendencias que intentan mostrar ante todos nosotros, ante todos nosotros como aceptables, saludables y buenos, que son practicar estas ideologías. Y por supuesto, asociando al cristianismo con otras ideas y en algunas ocasiones de carácter político, para a través de esas y otras asociaciones ir en contra del creador del mensaje de salvación, nuestro Señor Jesucristo. O definitivamente reinterpretar la palabra de Dios a través del ojo humanista de nuestra sociedad, dejando actualizadas las enseñanzas en busca de una incesante felicidad sin cuestionamientos morales o restricciones de algún tipo, según la visión de la sociedad, de la línea política imperante. Entonces, estas cosas que pasaban en aquellos tiempos continúan en todas las sociedades y probablemente continuarán hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, también en este tiempo debemos recordar, por si alguna duda tuviéramos, que la palabra del Señor sigue vigente. Aplica a todas las edades y se mantiene inerrante en la imagen de sociedad caída que nos toca vivir. Motivo por el cual debemos buscar saturar nuestras mentes de la palabra de Dios para con ello ejercitar nuestro pensamiento, realizar correctas deducciones, contender o hacer defensa de la fe y realizar un correcto análisis acerca de cómo conducirnos en nuestra sociedad, no transando los principios que nuestro Señor nos dejó para vivir, pero más importante aún, en ello, en el hecho de defender nuestros principios y nuestra cosmovisión cristiana, dando honor y gloria al que por su sacrificio nos da una herencia incorruptible y eterna. Esa ha sido la exhortación de la palabra del día de hoy, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.